¿Y si la verdadera derrota no se decide en el campo de batalla, sino en los detalles invisibles de la logística y la energía? Más allá de los titulares y la propaganda, una cadena de eventos recientes en el frente y la retaguardia de Ucrania revela que algo fundamental está cambiando en la dinámica del conflicto. Las señales no siempre llegan en forma de explosiones o grandes ofensivas, sino en movimientos casi silenciosos y decisiones que pasan desapercibidas para la mayoría. Uno de los indicios más alarmantes es la evacuación silenciosa de equipo militar desde posiciones clave como Guliái-Pole. No se trata de una rotación rutinaria ni de un repliegue planeado. Simplemente, la maquinaria y los recursos que ayer eran la base de la defensa, hoy se están retirando de forma discreta y sin explicaciones públicas. Guliái-Pole, símbolo de la resistencia en el norte de Zaporizhia, está quedando vacío, no solo de soldados, sino de todo aquello que permitía sostener la línea. Mientras esto ocurre, el colapso energético en todo el país alcanza niveles sin precedentes. El suministro eléctrico, vital no solo para la vida civil, sino para las operaciones militares, está siendo destruido de manera sistemática. Las redes de energía caen una tras otra, y lo más inquietante es la total ausencia de una respuesta efectiva por parte del mando ucraniano. Es como si los líderes estuvieran paralizados ante la velocidad y la magnitud de los daños. Ignorar estos signos no solo pone en peligro la ventaja estratégica de Ucrania, sino que amenaza la utilización de sus recursos más valiosos y hasta la supervivencia nacional. En las guerras del siglo XXI, perder la logística y la energía es perder la capacidad de decidir el propio destino. ¿Estamos presenciando, en tiempo real, el preludio de un colapso mucho mayor? Para comprender por qué el frente ha llegado a este punto crítico, primero necesitamos examinar los antecedentes tácticos y energéticos que han llevado a esta situación límite. No es solo una retirada. Cada movimiento revela una ecuación matemática mortal para Ucrania. Guliái-Pole, ese nombre que durante meses fue sinónimo de resistencia y fortaleza en el norte de Zaporizhia, hoy se convierte en un símbolo de agotamiento. Su caída marca un antes y un después en la percepción del frente, porque aquí no solo se pierden posiciones, sino la posibilidad de sostener un punto crítico para la defensa ucraniana. La evacuación de equipamiento militar y civiles desde Guliái-Pole no responde a una planificación táctica, sino a una necesidad inapelable. Las reservas están agotadas y no existen reemplazos a la vista. Cada vehículo que abandona la línea significa semanas, incluso meses de recursos que ya no regresarán, una sangría logística silenciosa, pero letal. Las retiradas, disfrazadas de maniobras tácticas, son en realidad la evidencia clara de que ya no es posible defender el frente. El término rotación ha perdido sentido, pues no hay unidades frescas listas para tomar el relevo. Se trata simplemente de vaciar posiciones antes de que las capturen, dejando sectores enteros al descubierto. Mientras tanto, la moral de las tropas se erosiona con cada desconexión entre los comunicados oficiales y la dura realidad del terreno. Soldados y civiles por igual perciben la distancia entre las narrativas optimistas y el hecho de que la defensa se desmorona. Esta brecha alimenta la desconfianza y debilita la cohesión nacional, en un momento en que la unidad es más necesaria que nunca. El mayor riesgo ahora no es solo perder kilómetros de territorio, sino que Ucrania pierda también la confianza de sus aliados internacionales y la fe interna en la victoria. Cuando el relato ya no cuadra con lo que se vive cada día, toda la estructura de apoyo, militar, económico y social, comienza a tambalearse. Ahora, entremos en el epicentro del problema, el colapso sistémico y cómo la estrategia rusa está explotando cada debilidad. Para entender la magnitud real de esta crisis, debemos analizar cómo la ofensiva rusa aprovecha las grietas del sistema ucraniano, llevando al límite tanto la capacidad militar como la infraestructura esencial. El enemigo ya no busca la victoria rápida. Ahora su objetivo es el desgaste absoluto, una erosión lenta y metódica que va mucho más allá del campo de batalla visible. Rusia ha dejado de lanzar asaltos frontales masivos. Prefiere rodear posiciones clave, cortar rutas de suministro y aislar gradualmente a las fuerzas ucranianas,
En vez de enfrentamientos directos, optan por movimientos envolventes que dejan a las guarniciones incomunicadas y sin refuerzos. Este cambio táctico no es casualidad. Los ataques combinados con misiles balísticos y enjambres de drones han rebasado las defensas aéreas ucranianas. Cada noche, oleadas de drones kamikaze y misiles de precisión golpean infraestructuras vitales. Las centrales eléctricas caen una tras otra, dejando a millones de personas sin luz ni calefacción en pleno verano, anticipando un invierno aún más catastrófico. El colapso energético ya es una realidad. Subestaciones destruidas y redes eléctricas paralizadas llevan la vida diaria al límite. Las ciudades se ven obligadas a programar cortes de energía y priorizar hospitales, mientras barrios enteros quedan a oscuras durante horas interminables. La defensa aérea se muestra insuficiente. Los preciados sistemas Patriot se han vuelto raros, y los misiles interceptores simplemente no alcanzan para cubrir todos los frentes. Las reservas de munición se agotan más rápido de lo que llegan los refuerzos del extranjero. El mando ucraniano reacciona tarde. La toma de decisiones es lenta, atrapada en una maraña de disputas políticas y miedo a las consecuencias mediáticas. Mientras tanto, la élite política concentra sus esfuerzos en mantener una imagen de control, en lugar de buscar soluciones reales a la crisis militar y energética. Cada día que pasa bajo estas condiciones no solo erosiona el frente, sino que pone en riesgo la cohesión social de todo el país. Si la crisis continúa escalando, las consecuencias podrían propagarse como una reacción en cadena, amenazando con un colapso total. Desde la defensa nacional hasta la economía y la vida cotidiana de millones de personas. El ritmo y la precisión de los ataques rusos han cambiado las reglas del juego. ¿Qué significa esto para el futuro de Ucrania y el equilibrio de poder en la región? ¿Estamos presenciando el inicio de una reacción en cadena que Europa y el mundo no podrán ignorar? El abandono de posiciones en Zaporilla es mucho más que un simple repliegue táctico. Cada ciudad cedida es una señal para otras unidades, acelerando una caída en dominó que puede extenderse por el frente entero. Ya no se trata de retiradas estratégicas, sino de retiradas forzadas, marcadas por la imposibilidad de sostener líneas y proteger rutas de suministro básicas. El impacto inmediato es doble. Por un lado, la moral de las tropas y de la población civil en las áreas afectadas se resquebraja. Por otro, cada vacío defensivo incentiva a las fuerzas rusas a avanzar con menos resistencia, generando un efecto bola de nieve que amenaza con volver irreversible la pérdida de territorios clave. Mientras tanto, el colapso energético cobra una dimensión alarmante. No hablamos solo de limitaciones en el frente, sino de millones de civiles que ven peligrar el acceso a electricidad, calefacción y agua en pleno verano. Hospitales y escuelas funcionan con generadores de emergencia, y en muchas regiones, la vida diaria se convierte en una lucha por lo básico. Esta situación impacta también en el esfuerzo de guerra. Sin energía confiable, la logística y las comunicaciones militares quedan paralizadas. Tropas sin suministros y ciudades a oscuras representan un riesgo no solo para la operatividad, sino para la cohesión social misma. Cada día de apagón erosiona la confianza en la capacidad estatal de proteger a la gente. Frente a este panorama, Occidente da muestras de fatiga. Las noticias de nuevos paquetes de ayuda militar se vuelven esporádicas. Ya no hay promesas de sistemas avanzados ni de grandes transferencias económicas. Los debates en parlamentos europeos y estadounidenses giran ahora en torno a la eficacia del respaldo. ¿Vale la pena seguir enviando recursos cuando el frente parece desmoronarse? Europa, a su vez, entra en modo de autoconservación. El temor a su propia crisis energética hace que varios países reconsideren la cantidad de recursos que pueden transferir a Ucrania. Las reservas de gas, el precio de la electricidad y la presión social aumentan las dudas sobre el sacrificio de suministros en favor de un aliado que, para muchos, parece estar perdiendo la guerra en cámara lenta. En este contexto, lo más peligroso no es solo la caída de ciudades, sino la posible pérdida irreversible de la funcionalidad estatal en Ucrania. Si las instituciones colapsan y las alianzas vitales se fracturan,
tanto internas como internacionales, el país podría entrar en una espiral de fragmentación difícil de revertir. El tiempo para intervenir se acorta, y si el apoyo occidental desaparece, el margen de maniobra para Ucrania será mínimo. Pero incluso en medio de este escenario tan grave, existen lecciones cruciales y advertencias que Occidente y los propios ucranianos deben analizar si quieren evitar que la crisis se convierta en catástrofe. A continuación, exploraremos qué enseñanzas se pueden extraer de este colapso y qué advertencias deberían resonar en los pasillos del poder, tanto en Kiev como en Bruselas y Washington. La guerra moderna se pelea tanto con ideas, decisiones y líneas logísticas como con balas. Si algo demuestra la crisis ucraniana en Zaporizhia es que la defensa de un país se sostiene, ante todo, en la logística y la energía. Sin rutas de suministro, sin reservas, sin electricidad confiable, incluso el mayor heroísmo se estrella contra la realidad de los números y la aritmética de la guerra. La primera gran lección es clara. La logística y la energía no son secundarios, sino las auténticas columnas vertebrales de la defensa nacional. Cuando fallan, el ejército y la sociedad entera quedan a merced de los acontecimientos. En el caso ucraniano, la evacuación de equipo vital y el colapso energético han sido más decisivos que cualquier avance enemigo en el campo de batalla. Un error fatal ha sido planificar sobre narrativas, ignorando datos medibles y la situación real sobre el terreno. Mientras los partes oficiales hablaban de posiciones ventajosas y rotaciones planificadas, la realidad era una retirada sin reemplazos y la exposición de puntos críticos. No basta con discursos, hace falta enfrentar los hechos con honestidad. La adaptabilidad rápida y la transparencia son esenciales. La moral y la confianza no se mantienen a base de propaganda, sino con información clara, decisiones coherentes y la capacidad de admitir errores para corregirlos a tiempo. En la crisis ucraniana, la falta de adaptación y la opacidad han erosionado la confianza tanto en el mando militar como en el liderazgo político. Un aspecto muchas veces ignorado es cómo los detalles técnicos y estratégicos, un puente destruido, una línea eléctrica caída, una decisión tardía en evacuar, pueden tener consecuencias más graves que una derrota directa en combate. El desgaste silencioso, la pérdida de infraestructura y la fatiga de recursos llevan a un colapso sistémico que desde fuera puede ser invisible hasta que es demasiado tarde. No aprender de este caso es un riesgo enorme. Otros países, líderes y ciudadanos podrían repetir los mismos errores fatales cuando enfrenten su propia crisis compleja. Las guerras del siglo XXI exigen pensamiento estratégico, resiliencia logística y una gestión transparente de la información. No basta con coraje, hay que sostenerlo con recursos, verdad y adaptación constante. Ahora, con las lecciones sobre la mesa, es momento de extraer conclusiones y preguntarnos: ¿qué significa todo esto para nuestro futuro y para la seguridad colectiva de nuestras sociedades? Cuando la oscuridad avanza y los recursos fallan, la preparación y la honestidad estratégica son la única defensa real. Ignorar las señales de colapso o aferrarse a relatos oficiales puede ser el error que marque la diferencia entre resistir y desaparecer. La guerra moderna no da segundas oportunidades. Reacciona solo quien es capaz de ver más allá del ruido y de las excusas. Lo fundamental no es solo lo que sucede en las trincheras, sino en la red invisible de recursos y decisiones que sostiene o derrumba una nación. La retirada silenciosa de equipos, la evacuación de civiles, el apagón energético que se extiende sin remedio. Todo esto son señales que, si se subestiman, abren la puerta al desastre. Las sociedades colapsan cuando dejan de enfrentar la verdad incómoda y prefieren el autoengaño cómodo a la adaptación dolorosa, pero necesaria. El riesgo más grande para cualquier sociedad, y para todos nosotros como observadores, es dejarse arrastrar por narrativas tranquilizadoras mientras la realidad cambia de manera irreversible. En el frente de Zaporizhia y en la retaguardia profunda de Ucrania, los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que el verdadero peligro no siempre es el avance enemigo,
sino perder la capacidad de reaccionar a tiempo. Hoy, la cuestión ya no es si se puede contener el colapso militar y energético, sino si existe la voluntad de reconocerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Estamos prestando suficiente atención a las señales o preferimos mirar hacia otro lado esperando que la tormenta pase sola? La historia juzga con dureza a quienes ignoran las advertencias y desperdician el margen que aún queda para cambiar el rumbo. ¿Seremos capaces de aprender de estos errores ajenos o repetiremos el mismo patrón en otras crisis?